invito a que todos nos pongamos de pie. Vamos a leer en el libro de Gálatas. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Gálatas, en el capítulo 4. Le damos la bienvenida a todos los que están llegando, y todos los que nos siguen en la web. Les damos la bienvenida. Estamos en nuestro estudio de lo que es la depresión espiritual en la vida de muchos de los cristianos en todo el mundo. Hay diferentes características, situaciones, pero estamos buscando precisamente, estamos haciendo un estudio para ayudar a salir de esa situación y también para no caer en ella. Gálatas capítulo 4, versículo 15. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Inclinen su rostro ahí donde están. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos aquí delante de tu presencia. Oh poderoso Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo que estamos aquí, por tu Hijo amado, por tu Espíritu que nos sustenta, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser ministrados por el poder de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu fluya, Señor, en este estudio, Padre, que estamos haciendo, Señor. Te damos gracias porque nos ayudas, nos sustentas, nos guías, nos pones alertas, Señor, y abres, Señor, nuestro entendimiento cada día más, Padre. Oh poderoso Dios, yo me hago un lado, Señor. Seas tu Padre ministrando, Señor. Que esta enseñanza sea que sea un parteaguas para muchos, Señor. Que salgan diferentes, poderoso Dios. Todos aquellos, Señor, que logren escucharla en tu voluntad, Señor, en tu providencia, Padre. Sea, Señor, manifestada tu gloria. Lo ponemos en tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando síntomas y causas de la depresión espiritual, o diciéndolo de otra manera, la infelicidad que algunas veces existe en la vida cristiana o está ahí presente. El apóstol Pablo predicó a los Gálatas el mensaje del Evangelio y ellos lo recibieron con regocijo. Sin embargo, en este versículo podemos ver que él estaba impresionado, pues había notado un cambio en ellos. No había regocijo, había confusión en sus vidas, lo pudo percibir. Y por esa razón él les dice: ¿dónde está esa satisfacción que experimentabais? Ellos habían recibido el Evangelio de Jesucristo, habían sido transformados por el poder de su gracia. Tanto así que el apóstol, estando enfermo, ellos no le despreciaron ni le rechazaron. Y es importante exponer que tanto para los judíos como a los gentiles en esa época, cuando alguien enfermaba, era para ellos como un castigo divino. Ellos decían: esta persona está actuando mal, algo tiene oculto, el Señor le está castigando. Y por esa razón era obvio que ellos pudieran despreciar y rechazar su mensaje por la misma situación física en la cual estaba pasando él. Lo vimos también en los amigos de Job. Ellos consideraban que él había hecho algo terrible, que tenía oculto. Y en Gálatas 4, en el versículo 14, dice así, o sea, el versículo anterior dice: no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús.
A pesar de que Pablo parecía débil y afligido, le abrazaron y respondieron a su mensaje de la gracia y del amor de Dios. Pero después sucedió un cambio en ellos, en los Gálatas, se veían infelices. Y Pablo les pregunta qué pasó con todo ese entusiasmo. Y les amonestaba sorprendido. En el versículo 16, en Gálatas 1, en el versículo 6 dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y en el capítulo 3, en el versículo 1 y 2 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tremendas sus palabras del apóstol, los confrontó. No era posible que, habiendo recibido la gracia del Señor, la iluminación del Señor, tropezaron. Empezaron a andar en su carne, no dejaron el viejo hombre y se dejaron dominar por fuerzas extrañas. Con esto podemos ver claramente cómo estos cristianos de Gálatas, que eran felices, se mostraban gozosos ante la verdad del Evangelio y la salvación que les fue dada, cayeron en depresión y a la infelicidad espiritual. ¡Tremendo! Y la pregunta es: ¿qué provocó este cambio? ¿Qué les había sucedido? Y la respuesta es fácil de ver. Todo se debía a que habían recibido falsa enseñanza. Y esto igualmente es común en nuestros días. Habían surgido falsos maestros que seguían al apóstol Pablo. En algunos aspectos imitaban su mensaje y su predicación, pero añadían sus propias enseñanzas. Y esto siempre ha causado confusión, no solo confusión, sino también que muchos cristianos cayeran en depresión espiritual y en infelicidad. Se fueron al hoyo nuevamente. Y aunque sabemos que todo eso es artimaña del diablo, el Señor le reprenda, porque sabemos que atrás de él, ¿con quién va a combatir? No va a combatir con la gente que está conforme viviendo en el mundo. No, Él va a atacar a los cristianos. Es ahí donde Él está peleando. Él quiere llevarse al infierno a todos los que pueda. Y el apóstol no duda en decirlo así. En 2 de Corintios, nosotros lo podemos ver en el capítulo 11, en el versículo 13 y 14, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es el 11, el versículo 8. Y no es 8 y 9. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Las falsas enseñanzas atacan al pueblo cristiano y les llenan su mente de ideas falsas, lo que con el paso del tiempo puede arruinar su testimonio cristiano y arrebatarles la felicidad, porque su testimonio ya no es el correcto delante del mundo. Ya no habla tu persona de Cristo. Este problema ha estado siempre presente en la historia de la iglesia cristiana. Y vamos a dividir en dos secciones las falsas enseñanzas que imperan en la iglesia. Una es cuando niegan la verdad con sus principios y credos. Y la otra es cuando la presentan con enseñanzas cristianas, pero solo es en apariencia, pues no confrontan al pecador y solo mueven las emociones, los sentimientos y la voluntad. Las falsas enseñanzas insisten en que además de lo que ya hemos creído, nos hace falta hacer algo más. Estos falsos maestros se creían muy espirituales y decían:
Estamos de acuerdo con la predicación de Pablo, pero le faltó ir más allá, pues algo que es absolutamente vital es la circuncisión. Sigan creyendo todo lo que ustedes creen, pero si realmente quieren ser cristianos completos, deben también ser circuncidados de acuerdo con la ley dada a Abraham por Dios mismo. Y se puede ver que no fue difícil introducir esta falsa enseñanza, pues los primeros cristianos eran judíos y podían ser confundidos. Ahora, la primera dificultad cuando uno se esfuerza en aprender el Evangelio es esta: entre la ley y la gracia debe haber una diferencia muy clara para cualquier cristiano, y especialmente para quien ha recibido instrucción y preparación. Miren, la ley y la gracia son tan opuestas como la luz y la oscuridad, y tan irreconciliables como el fuego y el agua. Sin embargo, el ser humano siempre está esforzándose por hacer un compuesto de ambas cosas, a menudo por ignorancia, pero a veces voluntariamente. Buscan cómo mezclarlas cuando Dios las ha separado categóricamente. Pablo siempre fue firme en esto. En Efesios, en el capítulo 2, versículo 8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia para el apóstol quería decir gracia, y no podía soportar ninguna manipulación del tema, porque no se puede, ni que se malinterpretara su significado. Cuando leemos la epístola a los Gálatas, se puede sentir como el apóstol Pablo es conmovido hacia esa gente y la importancia que era para él que los Gálatas pudieran entender la verdad de este asunto. Les veía con amor, como el Señor nos pide, porque sin amor no somos nada. ¿De qué sirve la fe si no hay amor? ¿De qué sirve tantas cosas que pudiéramos tener ministradas por el Señor? Pero si no hay amor, no hay nada. Es por eso por lo que no hay otra epístola en la que el apóstol hable con tanta vehemencia. Cito Gálatas 1, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y luego lo repite en el siguiente versículo, dice así: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Prácticamente Pablo les calla diciendo: no importa que estos no vean lo que yo veo, todos nosotros somos cristianos, y si están predicando el evangelio distinto del que recibieron, que caigan en maldición. La importancia de este mensaje es que independientemente de que estamos hablando de la historia de los Gálatas, es un mensaje para nosotros ahora. Toda la Biblia es de inspiración divina y es un reflejo o registro entre la relación entre Dios y la humanidad, y se enfoca en Jesucristo y el cristianismo primitivo. Por eso es un testamento. Es por eso por lo que cuando por la gracia de Dios los Gálatas fueron iluminados en su mente por la verdad de las Escrituras y quedaron asombrados de ella, al estar escuchando enseñanzas falsas, fueron confundidos. No dejaron el viejo hombre como les había dicho, la verdad les llegó, ¿se acuerdan? Primero tiene que entrar por la mente
de ahí pasa al corazón y después a la voluntad. No como hoy en día que manejan solo el corazón, la voluntad y no hay nada. Terminan yéndose, están engañados y creyendo que estas enseñanzas son espirituales y por prometerles bendición, si creen en ellas, las terminan aceptando. Pero más tarde se sienten infelices y confundidos, porque la luz les llegó. El problema es que ya no caminaron con Cristo, ya no llevaron la cruz, no dejaron el viejo hombre. Entonces pueden ser marionetas ante esas falsas enseñanzas. Sabemos que el día de hoy existen doctrinas falsas. ¿Cuántas y cuántos hombres predicadores lo están diciendo y la gente no quiere? Escuchan, pero como decía mi madre, sale por un oído y entra por uno, sale por otro, porque no hay un compromiso en sus corazones, un deseo de creer en el Dios que les ha dado vida. Y por mencionar algunas de estas enseñanzas, está la doctrina de la prosperidad, los adventistas del séptimo día, el catolicismo romano. Existen infinidad de sectas. Están los testigos de Jehová, y en su insistencia de obedecer y sujetarse a cosas que no enseñan las escrituras, son confundidos. Acaban de morir hace poco en Kenia, por aquellos lugares. Les dijeron que tenían que estar llevando ayuno hasta que fallecieron. Y han encontrado muchos cuerpos. Enseñanzas falsas, sectas. Algunas enseñan de que el bautismo de adultos por inmersión es esencial para la salvación. Otras, no hay un conocimiento real de lo que es el bautismo. Otros insisten en la necesidad absoluta de hablar en lenguas para tener la seguridad de haber recibido al Espíritu Santo. Mentira. Otras enseñan en relación con la sanidad física, de que ningún cristiano debería llegar a enfermarse. Y estos son algunos de los muchos ejemplos que se pueden citar. Pero con esto nos damos cuenta de que este es un asunto muy práctico y no solo es una cuestión teórica. Estas falsas enseñanzas mantienen una posición contraria a los principios y las reglas establecidas de las Santas Escrituras. Es por eso por lo que el apóstol establece aquí un gran principio. Cito Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es su amor por los Gálatas lo que lo llevó a escribirles así. Él los veía como un padre a sus hijos. Su única preocupación era la vida espiritual y el bienestar de ellos. Por eso en Gálatas 4:19 dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol les expone que él lo que desea es que Cristo sea formado en ellos. Esa era su ocupación, no preocupación. Él no estaba preocupado, no, él se ocupaba. Y el día de hoy vivimos en una época en la que no les interesa que sea formado Cristo en los creyentes, hablando de los hombres que llevan el Evangelio, la palabra, atalayas. Solo les interesa el dinero y muchos toman las iglesias como un club social. Todo el servidor del Señor que predica el Evangelio deben atender su llamado con temor y con temblor delante de Dios, porque van a tener que dar cuentas. Que se predique y se confronte al pecador con la verdad de la palabra, que se exalte al Salvador, a nuestro Cristo amado, y se promueva la santidad. ¿Qué padre no entiende que sin santidad no podemos ver a Dios? Todo esto al margen de la opinión que pueda prevalecer en nuestra era moderna, que se dice moderna, que cada día está más deteriorada,
que solo quieren comezón de oír. Así, en su congregación sean pocos y muchos se vayan en todo tiempo porque no les gusta ser confrontados. No desistir y estar firmes en el amor del Señor. Y viene la pregunta: ¿cómo podemos enfrentarnos a esta clase de posturas que tanto daño hace a los cristianos? Porque muchos están débiles, endebles. Hay que ayudar. Podemos ver que lo primero que el apóstol hace es establecer la cuestión de la autoridad, por ser un punto obligado. Estos problemas no dependen de los sentimientos, ni de la experiencia, ni se deben juzgar por los resultados. Las falsas enseñanzas pueden hacer muy feliz a la gente, escúchalo. Tanto que esas iglesias se llenan, hay miles, increíble. Pero debemos ser francos. Si vamos a juzgar solo en términos de la experiencia y los resultados, nos encontraremos con que cada culto o herejía que el mundo, la iglesia ha conocido, es capaz de hallar su propia justificación. Para todos se justifican y no quieren ser confrontados y empiezan a querer entender la verdad con su razonamiento. Y en esta confianza también brota de una perversa incredulidad, pues debido a su arrogancia, a su orgullo, a su yo, el hombre no le cree a Dios. Nada es revelado más claramente en la Escritura que esto, que por las obras de la ley ningún hombre será justificado, y sin embargo las personas de una forma u otra se aferran a la esperanza de la justicia legal. Así es. Ellos suponen que deben prepararse para la gracia, o ayudar a la misericordia, o merecer en algún grado la vida eterna. Se creen buenitos. Prefieren sus propios prejuicios aduladores a la declaración del Dios que escudriña los corazones. El testimonio del Espíritu Santo concerniente a la falsedad del corazón es hecho a un lado. Así es. Y la declaración de Dios que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni aún uno, es negada rotundamente. ¿Acaso no es esto un grandísimo mal? Ciertamente se puede acusar de estos crímenes a aquellos que juegan con el Evangelio. Vienen de vez en cuando a oír un sermón, pero lo escuchan sin corazón. Leen las Escrituras ocasionalmente, pero no las escudriñan para buscar el tesoro escondido. El primer objetivo de sus vidas no es entender completamente y recibir de corazón el Evangelio de Dios que Dios ha proclamado. En su indiferencia no estiman de gran valor la gracia de Dios. Ser salvados por la sangre expiatoria no conlleva ni la mitad de importancia, como continuar con su negocio, con sus ganancias y adquirir una fortuna para su familia. Restándole importancia a estas preciosas cosas, desechan en la medida de lo posible la gracia de Dios y hacen que Cristo muera en vano. Otro grupo de personas que hace esto son aquellos que no tienen un sentido de culpa. No lo tienen. Dicen, no, pues yo estoy bien. Yo ante el hombre, yo no estoy haciendo lo que hace aquel. Tal vez son naturalmente amigables, son civiles, son honestos, generosos, y piensan que estas virtudes naturales son todo lo que se requiere. Tenemos a muchas personas que son así, en quienes hay mucho que es atractivo, pero la cosa necesaria les falta. No están conscientes que hayan hecho algo alguna vez que sea demasiado malo, y ciertamente se consideran tan buenos como los demás, y algunos aspectos incluso mejores.
Escúchame, el sano no necesita al médico, solo los que están enfermos necesitan de sus servicios, y por tanto fue innecesario que Cristo muriera para tales personas como tú, porque tú, en tu propia opinión, no has hecho nada digno de muerte. Argumentas que no has hecho nada malo o muy malo, y sin embargo hay algo en lo que has transgredido gravemente. Probablemente te enojes cuando te acusen, pero ese orgullo que consideras justo, aunque Dios ha dicho que no hay justo ni aún uno, te lo crees. Tú le dices a tu Dios que es un mentiroso, te crees santo viviendo en fornicación. Su palabra te acusa y su ley te condena porque Él es santo, pero quieres creerle y en realidad te jactas de tener tu propia justicia. Esta es alta presunción y arrogante orgullo. Que el Señor te purifique de ello, si tiene misericordia. Y lo único que espero es que guardes esto en tu corazón, si es que quieres. Y recuerda que si nunca has sido culpable de ninguna otra cosa, este es suficiente pecado para hacer que te lamentes delante del Señor día y noche. En la medida que has podido, por tu orgullosa opinión de ti mismo, has hecho nula la gracia de Dios y has declarado que Cristo murió en vano. Oculta tu rostro por la vergüenza y implora misericordia por esta clara ofensa. Y volvemos a la pregunta: ¿cómo podemos enfrentarnos a esta clase de posturas? ¿En dónde radica entonces la autoridad? El apóstol Pablo nos los dice en los primeros 2 capítulos. Él adopta una postura desafiante contra cualquiera que predique algún otro evangelio que no sea el suyo. En Gálatas 1:8 cito: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hoy hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? La siguiente. Vamos a Gálatas 1:11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y pasa a contarles cómo llegó al ministerio. Y él les dice en el 13:14: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así había vivido el apóstol hasta el momento que en el camino a Damasco el Señor Jesucristo lo había puesto en el ministerio para el que ahora él ya sabía había sido apartado desde el vientre de su madre. Su comisión y su mensaje le habían sido dados por el Señor Jesucristo mismo. Y aún él dice en 1 de Corintios, en el capítulo 15, versículo 8, dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Gloria a Dios. Él menciona cómo fue uno nacido fuera de tiempo. Esa era la base de esa autoridad. Pablo sostiene que no se trata de que un hombre afirme esto o afirme el otro, afirme aquello. Él afirma que no practicaba lo que se le ocurría, sino que recibió el evangelio como lo recibieron los otros apóstoles. Él fue como un abortivo, dice. Aparte del Nuevo Testamento, no tenemos ninguna otra verdad. Es el hombre que ha impuesto enseñanzas falsas, obras o rituales que hay que seguir, formación de denominaciones, concilios, e imponen nuevas reglas, moviendo a las almas por emoción
y voluntades. Por lo tanto, cualquier punto de vista debemos examinarlo y sostenerlo a la luz del Nuevo Testamento. Cuando lo hacemos así, nos encontramos con que estas falsas enseñanzas siempre incurren en una o dos faltas. La primera es que no pueden corresponder con todo el mensaje apostólico. Para que sea entendido, hay una verdad positiva establecida y predicada por todos los apóstoles, y este mensaje es definido. Las falsas enseñanzas pueden incurrir en el pecado de proclamar un mensaje recortado que deje fuera algunas cosas, lo acomodan a su manera. Se engañan a ellos mismos y engañan a los demás. Esto causa que muchos cristianos hoy día pierdan el rumbo. Cuando alguien afirma algo erróneo, es posible notar el error, pero no es tan fácil detectar una enseñanza errónea cuando ésta presenta un mensaje apostólico abreviado y no dice ciertas cosas. ¿Pueden captar lo que estoy diciendo? Puede enseñar menos verdades acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Puede negar su encarnación o negar las dos naturalezas en una sola persona, la divina y la humana. O puede negar el nacimiento virginal o el carácter milagroso de su vida, o negar su resurrección física literal. Tal enseñanza se autonombra cristiana, pero no es toda la verdad, ya que en algún punto puede negar la obra de Cristo o negar el hecho de que, como dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Tal vez hablen de la muerte de Cristo, sí, como una maravillosa exhibición de amor, pero nada más. O pueden negar lo siguiente, como dice en 1 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gloria a Dios. Porque eso es lo que los apóstoles predicaron, que Cristo murió por nuestros pecados. Lo mismo pasa con el nuevo nacimiento, doctrina que con frecuencia no se enseña ni se acentúa el hecho de que es absolutamente necesaria. Es necesario nacer de nuevo, y esto es una providencia que el Señor da. No es con razonamiento, es algo sobrenatural. Y nos encontramos con lo mismo en el caso de la conducta y el comportamiento, a pesar de que el Nuevo Testamento hace énfasis de la una y en el otro. La gente puede asegurar que cree en Cristo, así es, te lo asegura, pero de allí tiende a deducir que si cree en Cristo, ya ha sido salvada y que no importa lo que haga. Y este terrible error es conocido como antinomia. Antinomia es conflicto o contradicción entre dos leyes, ideas o actitudes. El segundo peligro consiste exactamente en lo opuesto, es decir, en el peligro de añadir algo más a la verdad. Aun cuando se reconoce que el mensaje apostólico es correcto, ellos piensan que hay que añadirle algo más. Y entonces aquí entra nuestro primer principio. Toda enseñanza debe ser puesta a prueba frente a la enseñanza del Nuevo Testamento, y no por los sentimientos, ni por la experiencia, ni por los resultados, o por lo que otros dicen o hacen. Otra prueba es determinar cuidadosamente las implicaciones de una enseñanza. Y eso es lo que precisamente hace el apóstol en la segunda epístola a los Gálatas. Esa nueva enseñanza parecía no negar a Cristo en absoluto.
Sin embargo, el apóstol logra demostrar plenamente que lo niega en el punto clave. Incluso en Antioquía tuvo que hacer esto mismo con el apóstol Pedro, que había recibido la visión relacionada con Cornelio, si saben de ese pasaje. Aunque aparentemente Pedro había visto con claridad, más tarde fue influenciado por los judíos y sintió que no debía comer con los gentiles, sino únicamente con los judíos. Y aquí Pablo tuvo que confrontarlo cara a cara y decirle con toda franqueza que al hacer eso estaba negando la fe. Claro que Pedro no tenía esa intención de negar la salvación de Cristo solo por la fe, pero había que hacerle ver claramente el terreno que pisaba y que entendiera que con sus actos estaba anunciando que hacía falta algo más que la fe en Cristo. Y eso ya lo vimos anteriormente en las enseñanzas anteriores, como el apóstol se dejaba llevar por ese temperamento, ¿recuerdan? Así que siempre debemos de verificar las implicaciones de lo que decimos y de lo que hacemos. El hermano John Jones, con el que nos estamos ayudando para estas enseñanzas, nos comparte un ejemplo. Él dice que una cristiana conoció una familia de incrédulos que llevaban, a su parecer, de esta cristiana, una vida intachable. Y ella le dijo al hermano Jones: yo no entiendo cómo ustedes pueden decir que ellos no son cristianos. Miren cómo viven, son honorables. Siendo una buena cristiana, ella misma tenía un gran problema al respecto. Y él le contestó: ¿se da usted cuenta de lo que está diciendo? ¿Se da cuenta usted de lo que está implicando? Lo que usted realmente está diciendo es que esas personas son tan buenas, tan excelentes, tan nobles, que en su caso fue innecesario que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, viniera del cielo. Que Cristo no tenía por qué haber muerto en la cruz. Que esas personas pueden reconciliarse con Dios gracias a sus buenas obras y su vida impecable. ¿No ve usted que eso es negar la fe? Que en realidad con ese argumento usted está diciendo que Cristo mismo y su muerte son innecesarias. Y una vez que ella captó las implicaciones de lo que estaba diciendo, se dio cuenta de lo que realmente estaba ella diciendo. Así que no debemos juzgar las cosas por su apariencia, sino fijarnos en lo que realmente implica. Y hablando de esta herejía en particular, Pablo está diciendo: esta enseñanza en cuanto a la circuncisión no es parte del mensaje de Cristo. Esa gente lo enseña, pero no lo recibió de Cristo. Cuando Él me dio el mensaje, no dijo que toda la gente debía ser circuncidada. Lo que están haciendo esos falsos maestros es añadir algo más al mensaje apostólico. Y podemos ver que esta será siempre la característica del tipo de herejía que estamos considerando. La Iglesia Católica Romana proclama que ella es tan inspirada hoy como lo fueron los primeros apóstoles, pero no cuenta con una base bíblica para afirmarlo. Es ella quien lo dice, y es ella quien presenta el argumento de que esta revelación subsecuente le ha sido dada. Tal argumentación se hace en forma totalmente abierta, sin sutilezas, lo que significa que la Iglesia tiene la autoridad como la palabra misma. Ellos afirman que las declaraciones del Papa, cuando éste habla, son tan inspiradas como las epístolas del Nuevo Testamento y que son una revelación adicional. Pero esto es cierto no solo en cuanto a la Iglesia Católica Romana. Hay otros que argumentan de manera parecida. Antes de aceptar alguna de estas enseñanzas, mi querido oyente, hermanos, hay que tomarse la molestia de leer algo acerca de los orígenes del lugar donde estás llegando. Necesitas conocer, necesitas instruirte con la ayuda del Espíritu Santo. Ellos proclaman que sus
fundadores fueron tan inspirados como los apóstoles de Jesucristo, y en esto basan su autoridad. Nosotros no negamos la inspiración. Lo que decimos es que no se puede agregar a la verdad de la palabra, agregar a la revelación que ya fue dada, porque eso equivale a decir que las escrituras ya no son suficientes. Y ese tipo de enseñanza siempre hace énfasis en algo en particular y a eso le dan prominencia. Siempre dicen que nos falta ese algo más. Llámese séptimo día, el bautismo, la inmersión de los creyentes, el hablar en lenguas, en la sanidad y cualquier otra cosa. En el caso de los Gálatas era la circuncisión. Pero en el caso del bautismo es necesario, pero no es para la salvación. Esa la da el Señor. Es una declaración que das ante el mundo, ante los hombres, que eres un cristiano y estás dispuesto a dejar el viejo hombre y caminar en Cristo. Y todo esto es una adición al mensaje de Cristo. El católico romano dice, por supuesto que creemos en Cristo, pero hay que creer también en la iglesia, hay que creer en la Virgen María, en los santos, además hay que en el sacerdocio, y así ponen más y más cosas. Cristo no solo les basta ni ocupa el centro con toda su gloria excepcional. Lo mismo pasa con el resto. Ellos dicen que se tiene que pasar por una experiencia especial, se debe tener alguna creencia especial en cuanto a guardar los días de fiesta, como dice el apóstol, recriminándoles a no volver a la esclavitud. Si ya te sacó de esa inmundicia, si te hizo nacer de nuevo, ¿por qué regresar? ¿Por qué mantenerte en el viejo hombre si el Espíritu Santo es suficiente para ayudarte a cambiar totalmente? En el libro de Gálatas, estamos en Gálatas en el 4, el 10 y 11 les dice, en el 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, o sea, como religión. Me temo que vosotros, dice el siguiente, que haya trabajado en vano con vosotros. Miren qué tremendo. Él los confrontó. ¿Acaso no se dan cuenta de que están negando su propia experiencia pasada? Y eso es lo que el apóstol señala cuando relata su reprensión a Pedro. Le dijo que estaba retrocediendo en su propia vida y experiencia. Incluso les dice, Abraham fue bendecido antes de la circuncisión y no después. Por lo tanto, no es posible afirmar que la circuncisión sea esencial. Las falsas enseñanzas engañosas son sutiles y atractivas. Y lo peor es que se puede llegar a sentir que eso es lo que se necesita y que debe ser lo más conveniente. Pero cuando en verdad, de corazón, escudriñamos las Escrituras y leemos los testimonios de verdaderos hombres de Dios, podemos ver a la luz de la verdad. El Espíritu de Dios nos ayuda a no caer en esas enseñanzas falsas, a doctrinas de demonios. Al conocer de John Wesley, hombre lleno del Espíritu Santo, votado entre los muchos grandes siervos que han servido a Dios, nos encontramos con que ellos observaban el primer día de la semana y no el séptimo. Ellos nunca hablaron en lenguas, ni celebraron reuniones de sanidad y así sucesivamente. Hablemos de decir que a todos esos hombres les faltaba conocimiento, perspicacia y entendimiento. ¿Acaso no nos damos cuenta de que estas nuevas enseñanzas niegan algunas de las más grandes experiencias cristianas a través de todos los siglos? El Señor es sobrenatural. Lo que virtualmente afirman es que la verdad solo nos ha llegado a través de ellas y que durante 2000 años la Iglesia ha vivido en la ignorancia y en tinieblas. Tremendo. Debemos cobrar conciencia de que todo esto debe
someterse a la siguiente prueba. Lo que les dijo en el versículo base. ¿Qué pasó con todo ese entusiasmo? Lo cual nos trae al último punto y a la prueba final, que se reduce a lo siguiente. Habiendo pasado por todas estas pruebas, estaremos dispuestos a unirnos para repetir lo que el apóstol Pablo dijo a los Gálatas. En Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Algo como en el versículo 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol presentaba a Cristo. Podía dejar sin aclarar cualquier otra cosa, pero el apóstol predicaba sobre la persona y la obra de Jesucristo. Queridos oyentes, hermanos en Cristo, establezcan esto en su alma, que sea su única esperanza y el tema principal de su meditación: Jesucristo. No importa que no conozca otras cosas, no. Implórele y dígale: Señor, ayúdame a conocerte. Capacítame a creer en ti, a confiar en ti y a recibir cada una de tus palabras como la propia verdad de Dios. La religión, que se compone de nuestras obras, de nuestros sentimientos y de nuestra voluntad, es una falsedad, una mentira. Pablo se sorprende de que alguien para quien Cristo fue lo más importante hubiera sido fascinado jamás. Y yo lo creo así. Si Cristo fuera realmente algo así para sus almas, imposible ser desviados por el error. Cristo crucificado los va a sustentar con firmeza cuando verdaderamente hay el conocimiento de Él. Pablo no solo dice que les había predicado a Cristo, sino que lo había presentado, de lo cual entiendo que se había esforzado por aclararles todo lo relativo a Cristo. Había predicado su persona como hombre y su obra como el sacrificio expiatorio. Había predicado que Cristo resucitó y que intercede delante del trono de Dios por cada uno de nosotros. Predicó a Cristo como nuestro sustituto. Había constituido esto en su principal doctrina, que si somos salvados por la justicia de Dios y nuestro pecado es borrado debido a que Cristo cargó con él en sustitución nuestra y sufrió el castigo que merecía, que así quedaría satisfecha la justicia de Dios y podríamos ser salvados. Gloria a Dios. Gracias, mi Cristo de la gloria. A todo esto se refiere cuando dice Cristo crucificado. Mi querido oyente, hermanos, hermanas en Cristo, si quieren ser guardados de las fascinaciones modernas, tengan en alta estima a Cristo y entren en todos los detalles respecto a Él. Todo lo que pretende ocupar el centro que Él ocupa y todo lo que quiera añadirse a lo que es Él, hay que rechazarlo. Sabedores del mensaje apostólico concerniente a Cristo Jesús en toda su rectitud, simplicidad y gloria, no permita Dios que alguno de nosotros le añada nada. Regocijémonos en Él y solamente en Él, en toda su plenitud. Gracias, mi Cristo de la gloria. Te damos gracias. Hemos terminado el día de hoy. Seguiremos continuando con esta enseñanza, con este estudio. Inclinen su rostro, se ponen de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre. Permítenos, Señor, estar firmes, Padre,
Padre, ayúdanos a no claudicar, Padre, a que estemos firmes parados en la roca que es Cristo, Padre, a estar, Señor, caminando en ese nuevo hombre, Padre, para no ser, Señor, movidos en esas falsas enseñanzas, Padre. Ayúdanos a discernir tu verdad. Ayúdanos, Señor, a caminar en comunión como cuerpo de Cristo, Padre, en estos tiempos que cada día más y más, Señor, la apostasía va avanzando, Padre, pero sabemos que está en tus planes, Señor, en tus propósitos, está en la profecía, Señor, y lo creemos, Padre, que estaremos firmes y cubiertos por tu sangre preciosa. Así nosotros, delante de nosotros, veamos adversidades. Padre, sabemos que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, porque sabemos en quién hemos creído y es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Como santos estamos clamando, Padre, que tu reino se establezca ya en esta tierra, Padre. Oh poderoso Dios, y sabemos que todo lo movible va a ser, Señor, sacudido, Padre, para que lo inconmovible quede, Señor. Oh Padre Santo, ayúdanos a ser esforzados, valientes, para no solamente sea la salvación, Padre, con la cual estemos conformes, sino caminar en Cristo, por Él y en Él, Padre, en tu Hijo amado, Señor, para entrar, Señor, gozosos al milenio, Padre. Ayúdanos, Señor. Nos unimos, Señor, al clamor, Padre, de los santos que están ahí abajo de tu trono, Señor. Y clamamos como ellos, Señor. ¿Hasta cuándo, Padre? ¿Hasta cuándo, Señor? Oh poderoso Dios, Padre celestial. Estamos en tus manos, Señor. En tus manos están nuestros tiempos, Padre. Oh poderoso Padre de gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.